Atrapados en el sueño de Maya. Decodificar los códigos para liberarse de la opresión de la mente. Caminar silenciosos y observantes de nuestros propios mecanismos. Solo son algunas sugerencias para salir del engaño. La percepción, nuestra más grande aliada y nuestra más grande enemiga. Bienvenidos a un nuevo túnel de realidad. Disparador cósmico de Robert Anton Wilson, publicado en 1977. Sean ustedes bienvenidos. Fábulas introductorias. Los sufís misteriosos. Un hombre sin Dios es como un pez sin bicicleta. Descubierto en la pared del baño de hombres del pub de Larry Blake en Berkeley, 1977. Antes de que terminara el verano de 1973, lo fantasmagórico se aceleró. Los titulares de los diarios demostraban que Illuminatus, aún sin vender 2 años después de su finalización, era parcialmente cierto. Shea y yo habíamos basado nuestra versión ultraparanoica del gobierno en 2 fuentes principales. Una, nuestra propia imaginación surrealista, y 2, las cartas recibidas en el foro de Playboy, donde ciertos individuos se quejaban de que el gobierno estaba conspirando para destruir sus libertades. Esto último, por supuesto, era subdividido en 2 subclases por nosotros mismos. Por Nat Lerman y los ejecutivos de la Playboy, los casos documentados o documentables de individuos cuerdos que realmente estaban viviendo un infierno por la contrarrevolución de Nixon, y los paranoicos obvios que imaginaban complots mundiales inmensos e increíbles. Solo los casos documentados o documentables llegaban al foro o recibían ayuda financiera de la Fundación Playboy. Los paranoicos, sin embargo, sirvieron para Illuminatus. Si una historia era lo suficientemente paranoica, la adaptábamos a nuestra sátira épica, que debía representar al gobierno más malvado y retorcido que el paranoico más patológico pudiera imaginar. En 1973, todos los días, la historia de Watergate ocupaba los titulares. Cada día parecía que las peores, las más absurdas, las más increíbles y las más depravadas ideas de Illuminatus eran las verdades políticas del régimen de Nixon. Habíamos intentado imaginar el mal total combinado con la estupidez total, pero Nixon realmente vivía nuestras fantasías. El chamán comenzó a preguntarse, ¿todos los paranoicos estaban en lo cierto o se trataba del caso de percepción extrasensorial más altamente desarrollado que se atrevía a imaginar? Mientras tanto, yo era cada vez más pobre y comenzaba a lamentar amargamente haber dejado Playboy. Una vez había estado desempleado durante 6 meses a comienzos de mis 30 y tantos, y eso era desagradable. Siempre supe que sería contratado otra vez, pronto, y que sería un gran autor algún día, pero ahora, el pobre tonto,
Se encontraba desempleado, sin vender ninguno de sus escritos durante meses y obligado a solicitar asistencia social. Fui brutalmente rechazado y pasé casi un día entero considerando seriamente la posibilidad de que mi esposa, nuestros 4 hijos y yo realmente pudiéramos morir de hambre. Podía suceder. Sucedió en ocasiones en esta nación grande y próspera y es algo común en Asia. El tonto apeló y logró la asistencia social. No solo era algo terriblemente desagradable, sino que era malditamente espantoso. Un hombre en sus 40 no tiene el optimismo de un hombre en sus 30. El tonto comenzó a preguntarse si alguna vez saldría del plan de asistencia, si Illuminatus sería publicado algún día, si finalmente había llegado al fondo del pozo de América, el verdadero fracaso. Americanus Indeseabilis. Yo seguía investigando a los Illuminati, ahora filtrando las pruebas a través de la hipótesis de que eran un grupo de místicos que funcionaban como las sociedades secretas, no solo porque utilizaban yoga sexual, como había deducido de los libros de Crowley en 1971, sino también porque tenían contacto con inteligencias superiores en otras partes del espacio-tiempo. Naturalmente, el Centro de Metaprogramación encontró evidencia para apoyar esto. Akron Daraul, en su Historia de las Sociedades Secretas, rastrea a los Illuminati hasta la secta ismaelita del Islam, una organización cuasi sufi que utilizaba sexo y hashish para programar estados superiores de la conciencia. Louis Cooling también rastrea la tradición mágica de Crowley hasta los sufis medievales que fueron contemporáneos y probablemente influenciados por los ismaelitas. Francis King, el más destacado historiador no paranoico del ocultismo de nuestro tiempo, cita documentos oficiales de la Ordo Templis Orientis escritos por Crowley o bajo la supervisión de Crowley que afirman que la Ordo Templi Orientis fue fundada por Mansour el-Halaya, un santo sufí medieval. Los sufís siempre han afirmado estar en comunicación con inteligencias superiores, al igual que los primeros gnósticos, de quienes muchos historiadores creen que deriva el sufismo. Un filósofo sufí, Idresh Shah, en un libro de parábolas extrañas llamado La exploración dérmica, dice que su propósito es ilustrar algunas de las particularidades del pensamiento en el país que es el mundo de hoy en día, visto por sus habitantes y por aquellos que se autodenominan visitantes. Tan pronto como el tonto entró en el sistema de creencias en que los Illuminati eran sufís, que vivían en el mundo occidental y continuaban este trayecto milenario con inteligencias superiores, el fenómeno que cruzaba su vida se ajustó para apoyar esta teoría. Tuvo una experiencia extraña con un sufí. Mi hijo Graham fue a Berkeley para quedarse con unos amigos en el verano. Debía llamar a casa una vez por semana, pero no siempre lo hacía. Un día me contactaron para dar una conferencia en la primera iglesia unitaria de Berkeley y Arlene me pidió que intentase encontrar a Graham y asegurarme que no estuviera en problemas. Encontrar a un muchacho de 14 años en una ciudad del tamaño de Berkeley no es fácil, pero después de mi conferencia lo intenté dando vueltas por ahí con la esperanza de que mi PES hiciera clic y me dirigiera por el camino correcto. Greg Hill, Bill Broadbent y yo vagábamos por Tilden Park viendo la actuación de unos payasos. Graham no estaba entre el público, así que quise seguir adelante. Bill insistió en que esperáramos un rato. El chamán se interesó por un payaso particular, Parsifal, al reconocer algunas de sus proezas como ejercicios sufís para activar circuitos superiores de la conciencia. Los sufís son notorios por ocultarse a sí mismos como payasos, pero esta era la primera vez que realmente lo veía. «Ese tipo es un sufí», les dije a Greg y Bill. Después del acto, Greg se acercó a Parsifal y le preguntó directamente: «¿Eres sufí? ¿También estás en el sendero?».
replicó Parsifal. No, dijo Greg señalándome a mí. Él dijo que eras un sufi. Parsifal giró. ¿Estás en el sendero?, preguntó. Bien, estoy en un sendero u otro, dije. Entablamos una charla sobre el sufismo y la tradición ocultista occidental y cómo ambos se vinculan con el gnosticismo y los misterios egipcios. Finalmente el padre dijo: «Tengo que irme, estoy buscando a mi hijo». «Lo encontrarás», dijo Parsifal. El padre caminó unos 10 pasos y vio a Graham sentado en el restaurante Hardcastles en la Telegraph Avenue. «Volvamos a la Telegraph», les dije a Bill y Greg. El viaje nos tomó una media hora. Cuando llegamos, Graham y 2 amigos acababan de entrar apenas unos instantes antes que nosotros. Graham no estaba en Hardcastle cuando lo vi ahí. El oráculo había visto tanto a través del tiempo como del espacio. Graham, Greg Hill y Bill Broadbent confirmarán esta historia. El buen y viejo Martin Gardner, portavoz del aula fundamentalista de la Iglesia materialista, dirán que están mintiendo. Esa noche el numerólogo buscó a Parsifal en la cábala de Crowley, solo por fastidiar. La cábala, por supuesto, son puras supersticiones y tonterías, pero, según los que creen en ella, es un sistema de decodificación para descubrir el significado oculto de los sucesos extraños. Cabalísticamente, Parsifal 418 igual a la realización de la gran obra, es decir, el despertar total de toda la humanidad. Cuando traté de ubicar otra vez a Parsifal, ya no estaba en América, estaba en Israel, me dijeron otros sufis, trabajando en un hogar para niños judíos y árabes huérfanos por las continuas guerras israelíes-árabes. ¿Un mensaje de la central cósmica? En octubre de 1973 finalmente recibí el permiso para comenzar a mantener correspondencia con el Dr. Larry en la prisión de Folsom. Empecé con una carta sobre las implicaciones filosóficas generales de sintonizar el sistema nervioso para lograr una mayor fidelidad de recepción de la señal, con mucho cuidado de no mencionar mi experiencia del 23 de julio con Sirio. Estaba bastante seguro de que mis impresiones de julio a agosto, que Timothy estaba haciendo experimentos telepáticos precisos, pero no tenía ni idea de que procuraba lograr telepatía interestelar. La respuesta de Tim estaba llena de su humor característico. La administración penitenciaria es perfecta. Actúan como un cinturón de Van Allen, protegiendo mi privacidad, rechazando las distracciones. Las personas a las que les niegan los privilegios de visita son exactamente aquellas personas que vienen a explotarme o cuyo amor por mí es defectuoso. Mi gratitud hacia el alcalde de la prisión no debe ser malinterpretada. Son demasiado posesivos y celosos. Terribles estados. Su dependencia y amor por mí son demasiado restrictivos. Están aterrorizados de que yo pueda dejarlos en la estacada, por así decirlo. Esto no es saludable para ellos. Le contesté, pero mantuve silencio sobre Sirio. En cambio, solo por diversión utilicé papel con el membrete oficial de la Sociedad Discordiana. La papelería lleva el sello de la camarilla Joshua Norton Cabal. Esta es una camarilla de la Sociedad Discordiana situada en el área de la bahía. Otras camarillas eran el templo táctil de Eris Erótica en Los Ángeles, las incrustaciones de Colorado en Denver, la Sociedad John Dillinger murió por ti en Chicago, etc. Timothy, sin embargo, parece haber pensado que Joshua Norton Cabal era el nombre de una persona viva. En realidad, Joshua Norton, o Norton I como él prefería, fue un ciudadano de San Francisco del siglo pasado que se invistió a sí mismo emperador de los Estados Unidos y protector de México. Los historiadores de la zona de la bahía todavía discuten si Norton era un psicótico o un estafador inteligente. De cualquier manera, fue mimado por los ciudadanos de la época
y en efecto vivió como un emperador, como ha escrito Greg Hill como fundador del discordianismo. Todo el mundo comprende a Mickey Mouse, pocos comprenden a Hermann Hesse, casi nadie comprende a Einstein y nadie comprende al emperador Norton. La sociedad discordiana, repetimos una vez más, no es una broma compleja disfrazada de nueva religión, sino que realmente es una nueva religión disfrazada de broma compleja. Timothy respondió: estimado Bob, respuesta rápida para indicar que la transmisión está funcionando bien desde esta galaxia a la tuya. Tu papelería me sorprende. ¿Podrías explicarme algo de eso? ¿Qué es ODD 3140 AM? Ivy. ¿Y qué es Joshua Norton Cabal? El alcalde aquí es realmente muy protector conmigo. Es como un rudo abad zen. No quiere que sea molestado por visitas o correspondencia que lentificarán mi trabajo científico. Mientras yo esté sentado en mi celda y escriba libros de ciencia ficción, todos están contentos. Si George Igorjev es mi predecesor directo, nunca dudé que su baraca fuera transferida a mí. Tal vez fue por un intermediario. Lo amo y resueno con su sabiduría más que cualquier otra persona. Crowley, las coincidencias sincronicidades entre mi vida y la suya son embarazosas. Brian Barrett y yo tuvimos una experiencia visionaria el sábado y el domingo de Pascua en Bousada, la ciudad argelina donde Crowley tuvo la suya. El libertario respondió reflexionando sobre la extraña relación entre la obra de Larry y las de Crowley y Gurdjieff, mencionando evidencia de que estos dos últimos habían aprendido ciertas técnicas avanzadas de expansión de la conciencia en logias sufís del cercano Oriente. También mencionó que Rasputín podría haber tenido el mismo tipo de entrenamiento sufí durante sus andanzas. La respuesta de Larry le voló la mente. Estimado Bob, me encantó tu carta. ¿Estás en contacto con enseñanzas, métodos, maestros, etcétera, que transmiten una inteligencia superior? ¿Tema con el que estás totalmente enganchado? Si es así, dímelo. No creo en los secretos. Creo que la inteligencia superior puede ser contactada y he descrito cómo hacerlo y lo que transmiten. ¿Te has comunicado con Joanna? Le diré que te envió una copia de Terra 2. Mencionas que Crowley, Gurdjieff y Rasputín pudieron haber tenido contacto con alguna logia sufí. ¿Crees que esa logia existe realmente en el sentido humano de maestros de Medio Oriente que enviaron a Gurdjieff, a Crowley y a Rasputín como emisarios? Esta es la idea más emocionante que me ha desconcertado durante 10 años. He visto lo que puede transmitirse a través de una unidad, la unidad a la que pertenezco. ¿Dónde están las otras? Me sorprende que no hayas contactado a Michelle Horowitz. Mike Horowitz, un tipo delgado, intenso y brillante, es director de la biblioteca Fitzhugh Ludlow Memorial en San Francisco, un archivo psicofarmacológico repleto de literatura rara sobre drogas, bibliografía científica, propagandista, literaria o simplemente periodística. Cuando el investigador se puso en contacto con Mike Horowitz, escuchó por primera vez sobre las transmisiones de la semilla estelar. Mientras tanto, el Dr. Leary fue trasladado de Folsom a Vacaville y la comunicación se interrumpió temporalmente. Una vez más, tuve que solicitar un permiso de correspondencia, llenar los formularios correctos para que finalmente fueran enviados y entonces esperar la decisión del nuevo alcalde. El libertario se sentía cada vez más como un investigador de la Edad Media, intentando mantener comunicación con un compañero investigador mientras la Santa Inquisición había creado tanta estática como le fue posible. Hay que recordar, en la evaluación de las señales de la semilla estelar, que pocos meses antes de esta experiencia
3 psiquiatras del gobierno testificaron en el juicio por la fuga que el Dr. Lowry era perfectamente cuerdo y poseía un alto coeficiente intelectual, ya que tantos extremistas de izquierda y derecha han impugnado la cordura del Dr. Lowry. También deberá ser registrado en los expedientes de que el Dr. Wesley Hiller, un psicólogo de Vacaville, que hablaba con el Dr. Lowry todos los días, a menudo para pedirle consejos a Tim, enfáticamente coincide con lo que ese veredicto. Timothy Leary es total y radiantemente cuerdo, me dijo en una entrevista en 1973. Como cuenta en Terra 2, durante julio y agosto 1973, el Dr. Lowry había formado un equipo de telepatía conformado por 4 personas en un intento de contactar con inteligencias superiores en otras partes de la galaxia. Esto sucedía a mitad de los días de perros, cuando yo estaba teniendo mis primeros reales o alucinatorios contactos con Sirio. Las personas involucradas fueron el Dr. Lowry y su esposa Joanna, un compañero de prisión llamado Wayne Berner y la novia de Wayne, una periodista que prefiere ser conocida como Juanina. Las transmisiones de la semilla estelar, alucinaciones o lo que fueran, fueron recibidas en 19 ráfagas, en oraciones en un inglés apenas reconocible, que requirieron bastante discusión y mediación entre los 4 receptores antes de poder resumirlas, finalmente en el siguiente mensaje. Es el momento que la vida en la Tierra deje el vientre planetario y aprenda a caminar entre las estrellas. La vida fue sembrada en vuestro planeta hace miles de millones de años en cadenas de nucleótidos que contenían el plan para la evolución gradual a través de una secuencia de etapas biomecánicas. El objetivo de la evolución es producir sistemas nerviosos capaces de comunicarse y volver a la red galáctica, donde nosotros, sus padres interestelares, los esperamos. La vida en el planeta Tierra ha llegado a la mitad del camino. Se estableció y evolucionó a través de mutaciones y metamorfosis larvales hasta el cerebro de 7 etapas. En este momento el viaje a casa es posible. Junten a los más inteligentes, avanzados y valientes de su especie. Divídanlos igualmente entre hombres y mujeres. Que cada raza, nacionalidad y religión tenga su representante. Están a punto de descubrir la clave para la inmortalidad de la estructura química del código genético, dentro del cual encontrarán la escritura de la vida. Ya es hora de que acepten la responsabilidad de la inmortalidad. La muerte no es necesaria. Descubrirán la clave para mejorar la inteligencia en la química del sistema nervioso. Ciertos productos químicos utilizados sabiamente permitirán que su sistema nervioso descifre el código genético. Toda la vida en su planeta es una unidad. Toda forma de vida debe volver a casa. La libertad total, la responsabilidad y la armonía entre las especies harán que el viaje sea posible. Deben trascender las identidades larvales de raza, cultura y nacionalidad. Su única lealtad es a la vida. La única manera de sobrevivir es hacer el viaje a casa. Los japoneses son la raza más avanzada en vuestro planeta y brindarán protección a la empresa. Estamos enviando un cometa a vuestro sistema solar como una señal de que ha llegado el momento de mirar a las estrellas. Cuando vuelvan a casa, les daremos instrucciones y poderes nuevos. Vuestra nave seminal es la flor de la vida terrestre. Tan pronto como se forme la empresa y el viaje haya comenzado, la guerra, la pobreza
El odio y el miedo desaparecerán de su planeta y las más antiguas profecías y visiones celestiales se realizarán. Y a mutar. Vuelvan a casa en gloria. En los meses siguientes, el cometa Kohoutek, como se predijo en las transmisiones, llegó al sistema solar y aceleró hacia el Sol, mientras que los astrónomos anunciaron un espectáculo sin precedentes y los discípulos de Larry rieron con satisfacción ante la confirmación. Entonces, el cometa se desvaneció, dejándonos llenos de preguntas. Gracias, viajeros, visitantes, caminantes, por acompañarnos en una grabación en vivo directamente al aire. Micrófonos abiertos, martes 2 de febrero del año 2021, las 20:10 horas de la noche. Invierno, Cerro del Onix, Puebla, México. Planeta Tierra, Vía Láctea Galaxia.